Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con la demostración matemática del filtro discreto de Bayes y también del filtro de partículas. En el caso del filtro discreto de Bayes, ustedes recordarán que el filtro se basa en una partición del espacio, en la cual uno puede decir que el espacio de estado, supongamos que estamos describiendo la ubicación del robot a lo largo de ciertos ejes X, Y, el espacio de los estados, que si bien en el mundo real puede ser continuo, lo puedo dividir en celdas. Entonces, yo puedo preguntarme cuál es la probabilidad de que el robot transite desde una celda a la siguiente y hacer una especie de histograma con el valor de esa probabilidad. Esta dirección vertical identifica, digamos, la probabilidad de estar en una cierta celda K en el instante T. Entonces, la función que en realidad es continua, porque yo podría tener acá una distribución de probabilidades continuas, o sea, imaginen una especie de gaussiana, y el robot en la realidad se está moviendo de manera continua en el espacio, no es que esté saltando de una celda a otra. Uno la puede aproximar por una especie de histograma discreto. Entonces, la función de densidad, que sería el P de X de T, uno lo va a colocar como el valor de la probabilidad de estar dentro de una celda, y para que se transforme en una función de densidad, si yo integro sobre todas las celdas, tengo que dividir por el tamaño de cada celda. Entonces, esta parte de lo que está en el denominador dice, con estas barras, no es otra cosa que el alto ancho de la celda. Si el proceso fuese tridimensional, ¿no es cierto? Tendría un cubo, tendría que poner dividido por el volumen del cubo, y si es de dimensión 4 o 5, tendría que dividir por el volumen de este objeto multidimensional. Entonces, si el espacio es de verdad discreto, el espacio original es discreto, entonces estas probabilidades de transitar desde una celda I, por eso aquí hay un superíndice que dice C, para decir esto es una celda, entonces la posibilidad de transferirme de la celda I a la celda K, o la posibilidad de haber medido una cierta medición Z estando en la celda K, esas probabilidades van a estar bien definidas. En el caso en que el espacio es continuo, lo correcto es tener estas probabilidades de transición que son continuas, pero no van a estar bien definidas. ¿En qué sentido? En que el robot podría estar metido dentro de una celda y saltar a otra celda que está adyacente, pero en realidad el robot puede que no esté en el centro de la celda, sino que salte de una esquina de una de las celdas a una esquina de la otra. Y esas probabilidades son distintas. Entonces aquí lo que quiero transmitir es que estamos aproximando el paso de una celda a otra a través de una función de transición que describe el pasar del centro de la celda al centro de la otra. Y eso es solamente una aproximación, porque en realidad aquí están todas las posibles combinaciones de pasar de ahí a puntos que están en el vecindario del centro, pero no necesariamente son iguales. Y esas probabilidades además no son iguales porque puede ser que en el mundo real esta celda esté en el borde de algún límite físico, puede haber una pared. Entonces la probabilidad de acercarme a la pared en realidad va disminuyendo. Es como que yo tuviese una distribución gaussiana sobre el centro de la celda, y decir, es poco probable que yo me coloque acá en estos bordes, porque normalmente el robot va a tener un sensor de proximidad y le va a decir no te acerques tanto. Entonces, aquí básicamente lo que estamos diciendo es que es casi como haber reemplazado esta probabilidad gaussiana por un uniforme, y estamos en el centro de la celda, ¿ya? Entonces, para una celda que es pequeña y de dimensión uniforme, el valor más probable, ¿ya?, se puede reemplazar como la integral del valor de la función dividido por el tamaño de la celda. Entonces, es como decir, voy a reemplazar el estado por el valor promedio, ¿no es cierto?, dentro de la celda, o lo que sería el centro geométrico. Si uno tiene si uno tiene un objeto, ¿no es cierto?, aquí estoy dibujando una figura plana, el centroide de esta forma, ¿no es cierto?, se encuentra sumando, si es que lo viese de manera discreta,
el centroide es como el valor promedio de dónde está el centro de masa, asumiendo que cada uno de estos cuadraditos pesa lo mismo. Entonces, yo tendría que sumar las coordenadas x, y de cada uno de estos cuadraditos, y suponiendo que todos tienen masa 1, aquí estarían multiplicados todos por 1, dividido por la cantidad total de cuadraditos, o la sumatoria de las masas de cada cuadradito, que son todas iguales a 1, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es lo que llego a la sumatoria de los x sub i dividido por el n total, si es que tengo i igual 1 a n, un cuadradito. Entonces, esta sumatoria dividida por el total para la componente x y lo mismo para la componente y, es lo mismo que está ocurriendo acá, solamente que la sumatoria la hemos reemplazado por la integral. Esto estamos haciendo, sumemos todas las posiciones x y dividamos por la cantidad total de elementos, ¿no es cierto?, que tenemos dentro de la celda, si es que todas las celdas no son del mismo tamaño, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una celda que es así, entonces mi centroide va a estar acá. Si pegada a esta celda tengo otra que es de esta manera, entonces mi centroide va a estar acá. Si tengo una celda que tiene esta forma, y yo podría construir un mundo de esta manera, mi centroide va a estar probablemente en la intersección de las simetrales de este triángulo. Y ahí va a estar el centroide. Entonces, básicamente eso es lo que está diciendo esta fórmula, esto que vamos a reemplazar el valor esperado de estar adentro de este rectángulo, de esta celda, por su centroide, como el mejor valor más representativo. En la práctica uno trata de usar subdivisiones que sean uniformes, no de hacer algo tan complicado, a menos de que uno tenga espacios, digamos, donde en cierta zona no hay una regularidad y uno quiera hacer ese tipo de cosas, pero eso complica computacionalmente la programación. Entonces uno trata de discretizar de manera regular el espacio. Voy a borrar todo esto. Entonces, eso por un lado. Entonces, las probabilidades que nosotros teníamos de transitar desde de medir algo estando dentro de esta celda, la reemplazamos aproximadamente por la probabilidad de medir algo estando parados en el centro de la celda. Esto lo podríamos leer como la probabilidad de que el estado del sistema sea el centro de la celda. Lo mismo la probabilidad de transición. O sea, cuando estamos diciendo la probabilidad de transferirnos de una celda a otra, es la probabilidad básicamente de saltar de cualquier punto que esté en una celda a cualquier punto que esté en la otra. Y esto lo estamos reemplazando por la probabilidad de movernos del centro de la celda y al centro de la celda acá, dividido por un factor por el factor de tamaño de la celda multiplicado por un factor de normalización, que es para que las probabilidades den 1. Porque acuérdense que yo tengo que considerar todas las posibilidades de moverme de una a otra, y como esa es una función de transición, todas las posibilidades sumadas me tienen que dar 1. Entonces por eso aparece ese factor eta. ¿Ya? Por el momento no se preocupen. Entonces, esta interpretación básicamente resulta de hacer una aproximación continua por partes, en inglés le dicen piecewise uniform approximation. Entonces, este argumento, si uno busca una analogía con el filtro de Kalman, es como decir, en el filtro de Kalman, ¿cuál es la aproximación que estábamos haciendo cuando el sistema era no lineal? Tomar la derivada de las funciones, ¿cierto? Calcular el jacobiano en el punto en el cual uno está en ese momento creyendo que es el punto más probable, en el estado estimado, y utilizando eso como aproximación. Aquí estamos haciendo algo parecido, diciendo, tomemos el centro de la celda como el valor más probable y usemos ese valor como si fuese constante. ¿Ya? Entonces, es posible notar que la función número 3 que teníamos aquí para la función del sensor, función número 3, uno la puede escribir como la probabilidad conjunta de medir z y que haya ocurrido x en la celda K, dividido por la probabilidad de ocurrencia de la celda K. Ahora, esto significa integrar sobre todos los posibles valores x. Aquí fíjense que ya no hay un superíndice de celda. Entonces, cuando a mí me están diciendo la probabilidad z de t
y que X esté adentro, o sea, X esté adentro de la celda K, significa que estoy calculando la probabilidad de haber medido Z estando en esta esquina de la celda, estando aquí, 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 en todos los puntos de la celda. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a integrar, es una especie de probabilidad acumulada para todos los valores X que pertenecen a la celda. Por lo tanto, este X sin valor celda significa que tengo que integrar esta probabilidad continua en un intervalo, ¿no es cierto?, que es el tamaño de la celda. Y lo mismo para lo que está aquí abajo, ¿no es cierto? La probabilidad de que el estado esté adentro de la celda, ¿sabes? ¿Se imaginan un espacio unidimensional? Si esto fuese un pasillo, ¿no es cierto? Y me están diciendo, bueno, hay una función de probabilidad P de X que describe la probabilidad de estar en el pasillo en una posición X. Entonces, si alguien me pregunta qué probabilidad hay de que yo esté en X sombrero más menos un cierto delta. Yo aquí tengo un ancho 2 delta. 2 delta. Entonces, si yo conozco la función, tengo que encontrar, o sea, la probabilidad de que X pertenezca al intervalo X sombrero más menos delta es igual a la integral de la probabilidad de X para X menos delta hasta X más delta. Y esto me daría la probabilidad de estar en ese intervalo. Entonces, cuando yo estoy calculando la probabilidad de estar dentro de la celda, en el fondo estoy calculando la probabilidad de estar dentro de un intervalo. Si es una celda bidimensional, bueno, tengo que hacer integrar doble, sería integrar de y de x. Si es un problema multidimensional, voy a tener que hacer un integral multidimensional en el rango, digamos, del tamaño que tenga la celda. Entonces, esto nos lleva a expresar las probabilidades de estar midiendo algo dentro de la celda como las integrales de todos los posibles casos de estar dentro de la celda, y a su vez esta probabilidad conjunta de z, x la podemos escribir como la probabilidad de z dado que ocurrió x por la probabilidad que ocurra x. Entonces vamos a ver por qué estamos haciendo eso. Porque la probabilidad que teníamos aquí originalmente escrita como probabilidad de x, la estamos reemplazando, por lo que ya habíamos visto, aproximadamente por la probabilidad de pertenecer a la celda K dividida por el tamaño de la celda K. Y esto es una constante, porque estamos asumiendo que la probabilidad de estar adentro de la celda es un valor fijo, uniforme, y lo podemos sacar fuera del integral. Y aquí lo que teníamos en el denominador era la probabilidad de x, también esto lo podemos sacar para fuera del integral. Entonces estos dos términos se anulan. Fíjense que aquí estamos integrando para los valores de x de estar adentro de la celda. Y eso, ¿qué es? Es el tamaño de la celda. O sea, si yo integro x que pertenecen a la celda, entonces, si yo tengo un cuadrado y tengo que integrar de 0 a y en y tendríamos de 0 a b, esto sería x. Entonces estoy integrando de x, de y, el x va de 0 a a y el y de 0 a b. El resultado de esta integral va a ser x, evaluada entre 0 y a, por y, evaluada entre 0 y b. Y el resultado obviamente va a ser a por b, que es el tamaño del rectángulo, es el área. Por tanto, esta integral, que aquí, recuerden, esto es multidimensional, no es un escalar, es un vector, ¿cierto? Es el área o es el volumen, si es que es tridimensional, o es el tamaño de la celda. Dijimos entonces que este elemento que está dividiendo, que es el tamaño de la celda, lo podemos escribir como xc entre las barras. Ese valor absoluto hay que leerlo, en este caso, como tamaño, para menos 1, con la integral de la probabilidad de medir z dado el estado de x de t. Entonces, esta es una descripción exacta de la probabilidad que estamos buscando, que es la probabilidad de medir z de t estando en una cierta celda C, una celda K en el instante t. Ese es el valor exacto.
Entonces, si nosotros aproximamos P de Z dado X con la probabilidad de medir Z estando parados en el centro de la celda, o sea, fíjense que estamos diciendo que esto, que era lo que estábamos calculando, y lo teníamos aquí, lo vamos a aproximar, vamos a cambiar esto por un signo de aproximación, cambiando esto por el centro de la celda, por el centro de la celda, tenemos esta expresión. Pero, ¿qué pasa en este caso? Una vez que uno está evaluando la probabilidad de Z en el centro de la celda, hemos fijado el X, por lo tanto, este término ya no depende de X, porque elegimos un X específico. Entonces sale fuera de la integral. Está aquí. ¿Qué nos queda? La integral de X. ¿Pero qué es la integral de X? Es el tamaño de X. Por lo tanto, tenemos que esto se cancela con esto, y finalmente, digamos, se demuestra que la aproximación que habíamos hecho de decir cuál es la probabilidad de medir Z de t estando en la celda C, o sea, en la celda K, y habíamos dicho que eso lo íbamos a reemplazar por la probabilidad de medir Z estando parados en el centro de la celda. Lo primero que estamos demostrando es que la aproximación es válida. Porque alguien podría preguntar y decir, pero no es lo mismo estar parado en un borde de la celda, por lo que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Si tengo un robot parado en el borde que está a punto de chocar con una pared, midiendo con el sensor de distancia, te dirán, el sensor de distancia ahí va a medir otra cosa muy distinta que si yo estoy parado en el borde opuesto o si estoy parado en el centro. Pero lo que estamos diciendo es que para tamaños pequeños de celda, no cambia mucho el resultado el decir, voy a calcular la probabilidad de medir Z estando en cualquier lugar dentro de la celda, porque esto es cualquier lugar dentro de la celda, y reemplazarla por un lugar específico que es el centro de la celda. Entonces, eso como primer resultado de que la aproximación por el centro de la celda es válida. Y ahora hay que demostrar, para poder implementar el filtro discreto, otra cosa de manera muy parecida, que es que yo puedo reemplazar la probabilidad de moverme desde cualquier punto de una celda a cualquier punto de una celda por la probabilidad de medirme desde el centro al centro. ¿Ya? Entonces aquí es un poquito más complicado, pero el procedimiento es parecido, ¿cierto? Porque primero nosotros podemos decir, bueno, la probabilidad de estar en X, en la celda K, en el instante T, dado que ocurrió esto, es lo mismo, ¿cierto? Si yo tengo probabilidad, aquí recordando un poco la fórmula de A dado B, esto es lo mismo que la probabilidad de A y B dividido por la probabilidad de B. ¿Sí? Ahora, si yo tengo aquí la probabilidad de A dado B y C, o sea, aquí hay otro elemento que sería C, yo puedo dejar la barra de condicionamiento y decir que la probabilidad de que ocurra A dado B y C es lo mismo que la probabilidad de que ocurran A y B dado C, dividido por la probabilidad de B dado C. Entonces aquí estamos usando esa regla para mover este término aquí, y abajo entonces vamos a tener la probabilidad, el U se queda al lado derecho de la barra de condicionamiento, porque ¿qué cosa era el U? El U era la acción de control, ¿cierto? Entonces si estamos pensando en un robot, el U es la señal que le damos a los motores del robot para que se muevan. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que antes, en T-1, haya estado en la celda I y después esté en la celda K, dado que usé la señal de control U de T, ¿cierto? Dividido por la probabilidad de haber estado efectivamente en esa celda I en T-1 y de haber dado que usé el U de T. Entonces aquí también estamos calculando la probabilidad de estar dentro de una celda, y eso significa que tenemos que integrar para todos los valores X que pertenecen a la celda, pero esta es una integral doble porque tenemos que integrar todas las combinaciones de celdas I, de posibles puntos dentro de la celda I, a todos los posibles puntos dentro de la celda K. Y por eso tenemos que integrar con respecto a x t menos 1 y x de t, con estas variables x de t menos 1, menos 1, perteneciendo a la celda x sub i en t menos 1, y x de t
perteneciendo a la celda K en el instante T. Y lo mismo ocurre en la parte de abajo. Entonces, aquí estamos volviendo a copiar la fórmula, pero primero lo que podemos ver, que si usamos el supuesto de Markov, ¿no es cierto? La probabilidad de que yo en el pasado haya estado en una celda X o en una posición X es independiente del control que yo voy a aplicar más adelante, de la señal a los motores que voy a aplicar en el instante T. Por lo tanto, en los lugares donde aparece la probabilidad de x de t menos 1, dado u de t, que era lo que estaba en el denominador acá, ¿no es cierto? Dado u de t, dada la acción que voy a aplicar en el futuro, simplemente depende de dónde estaba en el pasado, no depende de la acción futura. Por lo tanto, se simplifica este término que está aquí abajo. Y aquí, en la parte del numerador, podemos decir que la probabilidad, aquí, nos faltó un término, es la probabilidad de haber estado, aquí nos faltó el término de probabilidad de haber estado en la celda I en el instante t-1. Entonces, a ver, en realidad no faltó, esta parte está bien. En este punto podemos recurrir nuevamente a la regla de Bayes y decir, bueno, la probabilidad de estos dos valores, la probabilidad conjunta, ¿sí? O sea, como cuando hacemos probabilidad de x, y, es lo mismo que la probabilidad de x, dado que ocurrió y, por la probabilidad de y. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? En este caso, este y es este x, y lo estamos pasando para el lado derecho de la barra de condicionamiento, lo estamos poniendo acá. Entonces estamos haciendo la probabilidad de x por la probabilidad de que haya ocurrido ese x. Entonces estamos poniendo aquí por la probabilidad de x de t menos 1. Aquí también está la probabilidad de x de t menos 1. Pero nuevamente vamos a aproximar y vamos a decir que esa probabilidad es la probabilidad de estar adentro de la celda K dividido por el tamaño de la celda K. O si es la celda I, es la probabilidad de estar adentro de la celda I dividido por el tamaño de la celda I. Recuerden que al igual que en el caso anterior de la probabilidad de medición, estos son constantes, por lo tanto salen fuera de la integral. Esto también sale fuera de la integral. Y entonces lo que nos queda es que estos dos términos se cancelan. Simplemente nos queda la integral de la probabilidad de x de t dado u de t por x y de x de t menos 1 dividido por la integral de dx de t menos 1. Esta integral es el tamaño de la celda, por lo tanto aparece acá, menos 1. Y aquí tenemos que hacer la integral doble. Y para esa integral doble, entonces, nosotros podemos hacer el supuesto de que estamos aproximadamente moviéndonos del centro de una celda al centro de la otra. Y aquí también, al igual que en el caso anterior, hemos reemplazado la probabilidad, así como nosotros reemplazábamos la probabilidad de estar adentro de la celda K en el instante T, por la probabilidad de la celda, dividido por el tamaño de la celda. Aquí lo que estamos haciendo es reemplazar la probabilidad de x de k en t dado x de y en t menos 1 por la probabilidad de transitar de la celda K, podríamos escribirlo como la probabilidad de estar en la celda K, en el centro de la celda K, probabilidad de haber estado en el centro de la celda I, dividido por el tamaño de la celda. Así como aquí estábamos haciendo esto,
La probabilidad de estar en el centro de estar en la celda es la probabilidad de la celda dividido por el tamaño de la celda para transformarlo en una función de densidad. Aquí estamos diciendo que la probabilidad de pasar de cualquier lugar de una celda a cualquier lugar de la otra celda es la probabilidad de pasar del centro al centro, dividido por el tamaño de la celda de origen, específicamente. Y aquí hay varios supuestos, porque yo no sé si la celda de destino es del mismo tamaño. Entonces, hay un factor de error. Y ese factor de error lo tengo que considerar con este eta. Entonces, en el fondo, esto es como una aproximación en la cual tengo que agregar o parchar con un eta, de manera de que finalmente se cumpla que la probabilidad de estar pasando de un lado a otro y en todas las combinaciones sumadas, esa probabilidad me dé 1, ¿cierto? Porque es una de las reglas básicas de las funciones de probabilidad, que la integral, ¿no es cierto?, de la probabilidad de que la variable tome un cierto valor para todos los posibles valores, tiene que darme 1, ¿cierto? Entonces, aquí también yo tendría que encontrar todas las combinaciones de pasar de una a otra, dividiendo por el tamaño, y después la suma de todos esos valores me tiene que dar 1. Pero como no sé si los tamaños son iguales, entonces aparecen errores, y tengo que poner un eta, para que después todos los términos sumados multiplicados por eta, el eta lo uso como parámetro de ajuste, ¿ya? Entonces por eso aparece ese eta que está ahí. Ahora, esta es probablemente la parte más difícil de visualizar o de entender. Una vez que se han reemplazado los valores de posibles puntos dentro de la celda por los centros de la celda, esto ya deja de depender de x y sale fuera de la integral, igual que en el caso anterior. Por lo tanto, aquí me aparece nuevamente una integral doble de los x en el instante anterior e instante posterior. Entonces, esto es el tamaño de la celda nueva y el tamaño de la celda antigua. Son independientes. Uno de estos se va a cancelar. Este se va a cancelar con este. Y finalmente, entonces llegamos a esta fórmula, en la cual la probabilidad de transitar de la celda I a la celda K es el tamaño de la celda K. O sea, mientras más grande es la celda de destino, perdón, es más probable llegar a esa celda por acción de UDT viniendo desde la celda I. Esa es la interpretación que uno le puede dar. ¿Por qué aparece eso? Y el eta, como les decía, es el coeficiente normalizador. Entonces lo que he explicado está escrito acá. Y estas fórmulas están demostrando que el filtro discreto de Bayes, voy a borrar todo esto, efectivamente está entregando la probabilidad posterior. ¿Qué era lo que teníamos en la fórmula? Estábamos diciendo, en el filtro discreto de Bayes, cuál es la probabilidad de pasar de un estado a uno nuevo, dada la acción del control, por la probabilidad de haber estado en ese estado antiguo, y eso lo tenemos que corregir por la probabilidad de medir algo, si es que realmente estoy en el estado nuevo, en el cual digo en el que estoy. Y si mi probabilidad de medir algo en ese estado en el cual creo que estoy es baja, entonces se achica, ¿cierto?, esta probabilidad predicha. De alguna manera uno puede decir que este P barra es la probabilidad que yo estoy prediciendo antes de incorporar información del sensor. Y en ese sentido es análogo al filtro de Kalman. Porque yo en una etapa predigo dónde voy a estar. Aquí estamos prediciendo a partir del modelo de transición de estado. Después digo, voy a medir y voy a ver qué tan probable es haber medido con mi sensor lo que estoy midiendo si es que estaba en ese estado. Si es poco probable, entonces yo voy a castigar esa predicción y finalmente el algoritmo va a retornar P sub K. Pero en este proceso, esto que está escrito de manera muy general con un pseudocódigo, en la práctica está implementado, como les decía, moviéndome desde el centro de una celda al centro, del centro de una celda al centro de la otra celda. Aquí hay que poner la letra C. Todos esos detalles no están puestos en esta versión inicial, que es la versión correcta para un sistema que realmente es discreto. O sea, si los valores x sub k, x sub i son discretos, no necesito usar la letra C de celda para decir que me estoy moviendo de un valor discreto en el espacio a otro valor discreto. Si el sistema es continuo, estoy obligado a reemplazar estos x por el centro de la celda, y el filtro como tal sigue siendo válido. Las ecuaciones siguen siendo válidas. Y eso es lo que demostramos recién.
Entonces, ahora veamos el filtro de partículas. Entonces, a diferencia del filtro de partículas, yo les decía, aquí, a diferencia del filtro discreto, no estamos discretizando el espacio, sino que estamos eligiendo una colección de hipótesis que representan posibles lugares del espacio en el cual el robot podría estar, tratando de llevarlo a una analogía concreta. No necesariamente es aplicable a un robot, podría ser un proceso químico y uno podría decir, tengo una columna de destilación y esa columna va a tener parámetros de configuración que son de temperatura y presión, y probablemente también de líquido en la parte inferior de la columna, porque hay algo que está decantando y condensándose. Entonces tengo variables presión, volumen, temperatura. Y yo podría tener distintas configuraciones, o sea, distintas presiones para una cierta temperatura, distintas temperaturas para una cierta presión. Esto puedo encontrar distintas combinaciones. Entonces, yo podría reemplazar mi histograma, era lo que teníamos en el filtro discreto de Bayes, por estas hipótesis que son estados del sistema. Es decir, bueno, voy a asumir que en un modo de operación tengo tal temperatura y tal presión, en otro voy a asumir otra temperatura y otra presión, y así puedo hacer una colección de combinaciones, pero finalmente le tengo que pedir al sistema real, que tiene sensores de presión, de temperatura, que hagan una medición, y entonces van a salir números de los sensores. Algunos de esos números pueden estar un poco errados porque el sensor tiene cierto error o cierta imprecisión, pero definitivamente hay estados que se van a descartar porque están alejados del valor que el sensor me está entregando. Si el sensor me está diciendo que hay algo que está a 300 grados centígrados, y hay hipótesis que me dicen 10 grados centígrados y otras que me dicen 1000, esas las tengo que descartar porque definitivamente no se parecen en nada al sensor. Y esa es un poco la lógica que tiene el filtro de partículas. En vez de hacer el histograma y de discretizar el espacio, yo creo hipótesis y dejo que esas hipótesis representen la posibilidad de que algo realmente tenga un cierto valor. Entonces, en nuestra formulación vamos a tener que utilizar un conjunto de hipótesis que lo llamamos el set, por eso tiene una S y está en letra caligráfica en el instante t, de posibles estados. Entonces tengo un posible estado 1, un posible estado 2, a un posible estado M. Y vamos a tratar de utilizar estas muestras ya, para representar nuestra distribución de probabilidades, porque al final siempre estamos buscando esto. ¿Cuál es la probabilidad de que el estado sea un cierto X? ¿Cuál de todos estos es? Aquí hay un XY de T. ¿Será este el candidato más probable? ¿Y cómo sabemos que ese es? Ahí tenemos que formular el más probable dado lo que estamos midiendo. Dado que hay un sensor y nos dice algo que nos permitiría tal vez descartar estos otros. Entonces vamos a reemplazar esto por este conjunto al cual a cada uno de estos elementos se le va a asociar una probabilidad de haber medido Z dado el estado X de Tm. Y este también voy a asociarle cuál es la probabilidad de medir Z dado el estado XT1. Básicamente estos van a actuar como ponderadores para después reconstruir esta probabilidad. Porque esta probabilidad la podemos, por la regla de Bayes, escribir como la probabilidad de Z de T dado el estado, por la probabilidad de que ocurra ese estado. Pero si tenemos muchos estados, el valor esperado de esa probabilidad es la integral sobre todos los estados X. A eso es lo que vamos a llegar. Entonces, como les decía, aquí la idea es que vamos a reemplazar esta probabilidad del estado dado a la medición por el conjunto de partículas y decir que el estado real se incluye en el conjunto. O sea, el estado real es una de esas partículas que está dentro del conjunto y por lo tanto, si decimos eso, que una de las partículas que está dentro del conjunto distribuye como el conjunto, tiene que cumplirse esto, o sea, que la partícula X que es incierta tiene que distribuir como la probabilidad de X dado Z. Entonces, esto es real cuando la cantidad de partículas tiende a infinito. O sea, si uno pudiese imaginar que el espacio uno lo va subdividiendo en celdas de tamaño microscópico, uno converge a la distribución de probabilidades verdadera, que es representada por la probabilidad de cada uno de esos puntitos dentro del espacio. En la práctica no podemos llevar m a infinito porque significaría simular muchos estados o la condición de cada hipótesis.
Entonces, mientras más partículas se encuentren dentro de una zona del espacio, es más probable que esa zona contenga la partícula verdadera, el estado verdadero. Entonces, aquí, para poder encontrar ese estado verdadero, tenemos que tomar cada una de las partículas. Si nosotros decíamos, yo tengo hipótesis, en este caso, cada uno de estos puntos representa un lugar hipotético donde podría estar un robot. Entonces, yo lo que estoy buscando, cuál es la probabilidad de que el robot esté en una cierta posición x, y. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de x como vector? Si mi estado x en letra romana es un x, y itálico. ¿Cuál es la probabilidad de que ese sea el estado dada la medición de mi sensor? Entonces, a cada una de estas partículas, yo les voy a dar un peso, como les decía, que es la probabilidad de haber medido algo si es que estoy en esa coordenada, x. Pero solamente hay una partícula que está cerca al robot real. Supongamos que acá está el robot real y el sensor mide algo por acá. Entonces, en la clase pasada mencionábamos que, bueno, dada que esa distancia es pequeña, probablemente esta partícula va a tener un P de Z, dada la partícula iésima, que es mucho mayor que el P de Z, dado X sub J, para todos los J distintos de I, ¿cierto? Para todos los demás elementos, este es un elemento J, este es un J más 1. Entonces, hay una de ellas que tiene más probabilidad que el resto. Y puede que yo tenga zonas de acumulación donde hay ciertas partículas que tienen más probabilidad que otras, ¿cierto? Entonces, las pondero por su peso o plausibilidad de haber medido, y esa es la manera en que se construye el estimador. Vamos a ver, digamos, que la fórmula que se está planteando efectivamente está respondiendo a la regla de Bayes, ¿cierto? Entonces, en el filtro, nosotros habíamos visto la clase pasada que primero nosotros generamos partículas a partir de un modelo de transición. Entonces, inicialmente tenemos que tener un conjunto de partículas que son recibidas por el algoritmo. Si yo digo, bueno, tengo unos candidatos, al principio no sé dónde están, o dónde está el robot, así que voy a poner estos candidatos en puntos uniformes del espacio. Después, el robot real se va a mover, porque yo le voy a dar una instrucción, o va a tener algún programa que lo hace explorar el espacio. Así que también tengo que decirle qué exactamente fue lo que le dijo el programa que hiciera. El programa dijo que se moviese hacia el norte. Ok. Y el sensor midió algo, y va a verificar si realmente se movió hacia el norte. Entonces, aquí tengo unos conjuntos que son el conjunto de valores predichos. Y este conjunto de valores predichos está en el instante t. Fíjense que yo le estoy pasando el conjunto de valores predichos o iniciales en el instante t-1. Estas son las partículas más probables. Y quiero un nuevo conjunto de partículas probables en el instante t. Y tengo dos conjuntos, uno que tiene una barra y otro que no tiene barra. El que tiene barra es el que realmente me interesa. Este que tiene una barra es un conjunto auxiliar, que lo voy a usar para predecir dónde podrían caer esas partículas, dado que estoy usando la acción de control VT. Entonces, en el primer paso, yo digo, bueno, hay una acción U que me mueve desde la partícula T-1, que venía en este conjunto, en el conjunto de partículas de T-1, y me proyecta hacia un nuevo lugar. Y eso me va a dar una nueva partícula proyectada. Podríamos haberle puesto aquí una barra para decir, esta es una partícula proyectada. Y esa partícula proyectada, que tiene una barra, la partícula proyectada, lo que pasa es que la partícula proyectada se va a convertir en una partícula del nuevo conjunto, por eso no tiene barra. La partícula proyectada le asigno un peso de plausibilidad. Y digo, ¿qué tan plausible es haber medido Z si es que el robot estuviese ubicado en esa posición de la partícula proyectada? Y algunos van a ser más plausibles que otros. Entonces yo voy a guardar estas partículas proyectadas con sus pesos. Y los voy a almacenar en algo que llamo el conjunto de partículas proyectadas. ¿Por qué aquí dice el conjunto de partículas proyectadas igual al conjunto de partículas proyectadas? Porque lo voy rellenando, ¿cierto? Al principio el conjunto está vacío, fíjense, al principio el conjunto de partículas proyectadas es un conjunto vacío. Esta lista inicialmente es una lista vacía. Entonces,
genero una partícula a partir de la antigua. Esto lo estoy haciendo para todas las partículas que hay en el conjunto T-1, estoy proyectando a una nueva. Le calculo su peso, y entonces genero un elemento del conjunto y lo meto dentro del conjunto que está vacío. Entonces ahora tengo un conjunto que tiene una partícula X con su peso. En la siguiente iteración de este loop for, esto se da una vuelta y toma la segunda partícula, m igual a 2. La proyecta a un nuevo lugar, le calcula un peso y la agrega al conjunto. Y se agrega acá. Por eso está, digamos, con esta notación que significa agregarle elementos al conjunto. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? ¿El UDT lo asumimos perfectamente conocido? ¿Que no hay ruido en el actuador? Exacto, lo asumimos perfectamente conocido porque el ruido del actuador tú lo puedes traspasar al modelo de transición. O sea, acuérdate que típicamente nosotros tenemos una ecuación del tipo x de k igual a alfa x de k más beta el actuador, ¿cierto? El actuador podría tener ruido, efectivamente. O sea, podrías decir, bueno, en realidad mi actuador es ruidoso. Ya, si el actuador es ruidoso, ¿qué cosa es el actuador? Es lo que yo le pedí que hiciera, que era la señal sin ruido, más un ruido NU sub k. Entonces, ¿cómo cambia mi ecuación? Mi ecuación cambia alfa x de k más beta u de k más beta n u de k. Entonces, en el fondo, yo tengo una probabilidad de transitar de x de k, aquí tuve que decir x de k menos 1, perdón, de x de k menos 1 a x de k, en la cual, supongamos que yo tengo un espacio unidimensional, entonces yo estoy en un instante x de k menos 1 acá, y para pasar acá yo tendría que sumar beta por u de k. Entonces, si yo, supongamos que beta vale 1, y yo le digo a mi robot, aplica u igual un paso. Supongamos que yo tengo mis motores configurados para que cuando yo diga un paso, los motores giren lo suficiente como para avanzar 30 centímetros. Que cada una de estas celdas es 30 centímetros del mundo real. 0.3 metros. Entonces, si yo le digo u igual a 1, bueno, voy a avanzar de aquí para acá, y voy a estar de centro a centro, 30 centímetros. Si yo le digo u igual a 2, bueno, voy a avanzar un paso, dos pasos, ya. Eso sería como determinístico, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el ruido beta n u de k? Entonces, va a depender de qué cosa es n, ¿no es cierto? Pero si n tiene distribución normal de media cero y varianza sigma, y mi sigma cuadrado, y si mi sigma es igual a 15 centímetros, chuta, ahí ya no sé qué cosa va a ocurrir en el segundo paso, porque en el primer paso, ¿qué me está diciendo? Que yo voy a pasar de media cero acá, pero con una desviación estándar sigma igual a 15 centímetros, que es el ancho de la celda. Eso no significa que esté en el centro, podría haber caído acá, es menos probable, o podría haber caído acá. Y supongamos que el actuador se equivocó, el robot patinó o algo así y avanzó de más y quedó acá. En el segundo paso, también voy a avanzar 15 centímetros, que sería ese punto, copio esa distancia, porque es de media cero, pero tengo un error de 15, ¿no es cierto? O sea, tengo otra gaussiana que es de 15. Pero en el fondo, eso es si yo supiese que realmente estoy ahí, no lo sé. O sea, para cada uno de los puntos que está dentro de la celda tendría que proyectarlos a la siguiente. Obviamente hay uno que es más probable, y cada uno de esos tiene una gaussiana superimpuesta. Tendría que poner otro color. Bueno, cada uno sostiene una gaussiana. Y la cosa es que se me suman gaussianas y al final quedo con una gaussiana desparramada sobre la siguiente celda. Entonces, si le digo 3 pasos, quedo con una gaussiana más desparramada todavía porque estoy sumando gaussianas. Bueno, el punto es que lo que yo tengo que codificar en el U lo asumo como que es cierto, y la parte que si bien puede ser real, asociada, digamos, a que el actuador no es preciso y exacto, la considero como ruido en propagarme de un estado al otro, ¿sí? Entonces, la función de probabilidad que tengo que usar, ¿cierto?, para probar,
para modelar esta transición de t-1 dado u de t, va a ser una función del tipo gaussiana, en la cual voy a tener 1 partido raíz de 2pi, sigma cuadrado, ¿ya? Por elevado a e a la menos 1 medio, x, o sea, en el fondo la diferencia, o sea, ¿cuál es mi error de posicionamiento en el futuro? Si yo vengo de alfa de x de t más beta u de t, supongamos que este es mi modelo determinístico, exacto, o sea, yo conozco al alfa con certeza absoluta, al beta con certeza absoluta. Si a mí me preguntan dónde vas a estar en el futuro, dado que estás aquí y este valor es conocido, entonces yo diría en el futuro voy a estar en alfa x t-1 más beta u de t. Si no sé muy bien, porque el ruido tiene un actuador, entonces yo tengo un futuro incierto, ¿no? Lo voy a llamar futuro incierto. Ese futuro incierto va a ser x de t menos 1 más beta u de t más el ruido n. Entonces, ¿cuál va a ser mi error esperado? Mi error esperado va a ser x de t menos el futuro incierto. O sea, me va a quedar esta diferencia, o sea, me va a quedar el n. Entonces, aquí yo tendría que poner, uno normalmente pondría x menos la media, ¿no es cierto? Cuando uno está diciendo x menos la media, yo me alejo del valor que espero. ¿Cuál es el valor que espero? La media. Y mientras más me alejo, es menos probable. ¿Qué hace uno acá? En este caso, uno reemplaza el x por el x incierto. En el fondo es reemplazar el error al cual yo creo que voy a llegar. Por lo tanto, lo más probable es que yo me desplace de centro a centro, como les decía, de centro de celda a centro de celda, y es poco probable que me desplace hacia los bordes, asumiendo de que el sensor es que el actuador es de media cero y que tiene una distribución gaussiana. Si el actuador tiene otro modelo de distribución, voy a llegar a otra distribución. Pero para efectos prácticos, yo puedo asumir que esto es conocido, que el actuador en promedio hace lo que yo le digo que haga, y que después efectivamente hay un error en el desplazamiento que es producto de cosas que pueden ser tanto propias del actuador como externas del actuador, porque si el robot no sabe si se va a encontrar con una mancha de aceite en el piso y va a patinar. Entonces, y ese no es un problema del actuador. Ahora, yo puedo caracterizar el actuador en el laboratorio y saber un poquito cuánto falla, ¿no? Y puedo darle una cierta magnitud o probabilidad de falla al n que está asociada al actuador. Entonces, como dice acá, y decir, bueno, esta fracción de falla es un gamma por ciento. El beta además lo voy a multiplicar por gamma, pero después podría sumar otro tipo de falla que es externo, que lo voy a llamar delta nx. ¿No? Al final, estos dos ruidos yo los combino porque el ruido externo puede tener que ver con la rugosidad del pavimento, de si hay aceite o no hay aceite, o si es resbaloso, o hay nieve, o hay hielo, una serie de factores externos. Entonces, para efectos prácticos, uno asume que el actuador hace lo que tiene que hacer, y todas las otras incertezas, que no necesariamente, como les digo, provienen del actuador, las represento en una fuente de error. Vamos a ver, porque el siguiente capítulo después de este es justamente modelos de propagación de estado y modelos de medición. Pero básicamente son lo que les acabo de explicar. O sea, uno toma la diferencia entre lo que yo creo que voy a hacer y lo que realmente hago, y finalmente eso se traduce en que estoy tomando la probabilidad de error de desplazamiento como mi modelo de propagación de estado. Con respecto, bueno, entonces, aquí uno obtiene en la primera pasada del filtro una serie de estados que son estados predichos, con ciertos pesos. Una pregunta, Sí, Javier, no, ¿el XMT sí. es el más probable de No, no es el más probable todavía. O sea, recuerden que ese? No, no, inicialmente yo tengo hipótesis de dónde puede estar mi robot, ¿ya? Entonces, claro, yo voy a crear unos puntos y les voy a poner nombre. Entonces voy a llamar el punto 1 en el instante 0. El punto 2 en el instante 0, el punto 3 en el instante 0, hasta el punto M mayúscula en el instante 0. No sé cuál de esos es el robot real. Después voy a decir, yo les di la orden a los robots que se movieran hacia el norte. Supongamos que el norte está hacia acá, este, sur, oeste. Y mi U les dice, avancen hacia el norte. Y entonces
este robot estaba mirando para allá, dice avancen en línea recta, ¿no? Este estaba mirando hacia acá, este hacia acá, etc. Estaba mirando para allá. Y todos avanzan a un nuevo lugar. Y ese lugar se llama X. Yo le puse aquí una barrita, así que quieren X1, 0. Este de acá se llama el X J1. Perdón, no es 0, es 1. La muestra se llama 1, el instante, ahora pasó a ser el instante 1. Claro. Pero es el punto, es con la partícula para donde, es el punto donde cada partícula se movió, Cada pero es partícula se solo movió. un punto. Es solo un punto, sí. Perfecto. Sí. Esa era la... Sí. Entonces cada uno de estos es solamente un punto. Y hay alguno de estos que se movió a un lugar que coincide, o sea, voy a tener que hacer probabilidad de medir, probabilidad de medir Z, dado que la partícula es la partícula J en el instante 1. Le ponen barra. Ya. Y por alguna razón, el sensor midió algo que justamente está cerca a esa partícula. Por lo tanto, este de acá va a ser mayor que estos otros que se movieron para cualquier lado, da lo mismo hacia dónde están, pero van a tener valores menores. ¿Ya? Entonces lo que yo estoy haciendo es guardar las nuevas proyecciones. A eso me refiero con guardar proyecciones de partículas, porque son hipótesis, ¿no es cierto?, que las muevo. Y a todas les tengo que dar la misma instrucción. Al robot real le dio una instrucción, ese robot asumo que hizo esa instrucción, y a las partículas ficticias, que son hipotéticas, no existen, también les tengo que decir que hagan lo mismo que el real, que el robot real. Y después van a medir. Cada uno, o sea, la partícula real, el robot real va a medir. Y después voy a decir, bueno, ¿qué tan probable es que las hipotéticas hayan medido lo que el real midió? Y van a salir estos pesos. Entonces cada una de esas hipótesis o partículas las voy a guardar con su peso. Al final, ¿cuál es el valor más probable? Como yo les decía, es la sumatoria de los pesos por las partículas que obtuve, dividido por la sumatoria total de peso, como el centro de masa. Y así se hace que esto vaya convergiendo. Entonces, pero aquí hay un factor en particular, es que, fíjense, los pesos los voy acumulando. ¿Y por qué razón hay que acumularlos? Porque yo necesito que la probabilidad de todas las partículas sumadas me dé 1. Entonces tengo que llevar registro de eso. Este paso está ausente en el libro de CERN, que es uno de los libros que está en la bibliografía. Porque no es un paso esencial dentro de la explicación teórica. O sea, yo lo podría explicar el procedimiento y sigue siendo válido. Pero entonces, no es un paso esencial en la explicación teórica, pero es esencial en la práctica, porque si yo no llevo registro de este eta normalizador, uno con mucha facilidad empieza a tender hacia partículas que empiezan a ganar peso, pero no son las correctas, y la suma de las partículas, o de las probabilidades de las partículas, no suma 1, lo cual no es una distribución de probabilidades y hace que el algoritmo no converja o funcione pésimo. Y por lo tanto, este paso es esencial. En teoría no lo es, en la práctica es esencial. Por lo tanto, yo prefiero explicar esta etapa como una etapa de normalización de los pesos. Si bien yo puedo estar usando correctamente esta función para generar un peso, yo el peso lo tengo que, por razones prácticas, para evitar sesgos o desviaciones, normalizarlo. Y por lo tanto tengo que reescalar todos los pesos para que la masa que hay acá en el fondo me dé como 1. Profe, ¿Sí? cuando tomamos el muestreo desde en la línea 4, Uh-huh. esa distribución de probabilidad, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Es lo que acabo de explicar. O sea, tenemos una función que nos tiene que decir cómo transito de t-1 a x de t. Y esa función va a ser la gaussiana. O sea, si quieren vean el video de nuevo, porque es eso. Ahora, vamos a entrar en más detalle a ver esos modelos. No me quiero detener en eso en este momento, porque eso es un capítulo específico del curso. Entonces, por el momento, pueden asumir que es la gaussiana en base a la probabilidad, ¿no es cierto?, e a la menos un medio, el error entre el lugar al cual yo creo que voy a llegar y el error
y esto es básicamente el error del actuador o del pavimento que va a ser la discrepancia, digamos, en el desplazamiento. Obviamente uno podría definir que mi error de desplazamiento es mayor mientras más largo es el desplazamiento, por lo tanto uno podría decir que el ruido de desplazamiento es un ruido de media cero y desviación estándar sigma, pero multiplicada por un L, donde L es el largo del desplazamiento que yo le estoy pidiendo al robot. O sea, en otras palabras, no es lo mismo pedirle al robot que dé un paso, en el cual efectivamente yo tengo la posibilidad de equivocarme y caer por acá o un poquito más allá, a que yo le diga al robot que dé 5 pasos, donde en cada paso tengo la posibilidad de equivocarme y cada uno de estos a su vez tiene la posibilidad de equivocarse. Y al final lo que empiezo a tener es como una posibilidad de error acumulado distribuida en un espacio mucho más amplio. Entonces, en el modelo de transición uno va a tomar una gaussiana en el cual el sigma es variable y es función del largo del paso. Pero eso es así. Vamos a ver eso, como les digo, en el siguiente capítulo. Entonces, para terminar acá el algoritmo, después yo tengo ciertas partículas que tienen un peso más grande que el de otras. Nosotros decíamos, hay una I que tiene el peso mucho mayor que la J. Entonces, lo que yo debería tratar de hacer es volver a muestrear el espacio por la zona donde están las partículas buenas y tratar de muestrear o remuestrear poco aquellas que son partículas que tienen bajo peso, ¿ya? Y esta etapa se hace aquí, en sacar partículas con probabilidad proporcional al peso que tienen. Ya vamos a ver cómo se implementa eso en la práctica. Entonces, en el algoritmo, como les decía, el input es el conjunto y lo que estamos construyendo inicialmente es la probabilidad del conjunto predicho, que se predice a partir del conjunto de partículas que tenemos, x de t dada la medición. Entonces, cada partícula se procesa, cada partícula original que tenemos en T-1, nosotros la procesamos y a través de u de t la proyectamos a una nueva partícula x de t, que va a dar acá este conjunto, al x de t. Entonces, al hacer eso, nosotros estamos, y después nos preguntamos cuál es la probabilidad de que estas partículas x de t, o sea, nos preguntamos cuál es la probabilidad de que hayamos medido z de t dado las partículas x de t m que tenemos o que están en este conjunto. Entonces, cuando nosotros estamos calculando probabilidad de x dado z, estamos diciendo cuál es la probabilidad de z dado x por la probabilidad de x de t-1 en el fondo. Y estamos implementando la fórmula de Bayes recursiva. Entonces, aquí es esta etapa en la cual yo les estaba diciendo que volvamos a sacar en una siguiente iteración partículas, porque ¿qué podría pasar? Nosotros nos podríamos quedar detenidos en este loop de acá, ¿no es cierto? Y mover las partículas que teníamos, y volver a mover las partículas que teníamos, y volver a mover las partículas que teníamos. Pero si nosotros no descartamos aquellas que tienen poco peso, al final tampoco convergemos, porque hay algunas de estas que definitivamente no son la partícula correcta, que están lejos del lugar donde se hizo la medición real. Entonces, esta parte que se llama importance resampling, el nombre de importance viene de este peso, es decir, qué tan importantes son algunas partículas. Hay algunas que tienen menos peso y por lo tanto, coloquialmente uno diría que son menos importantes. Es un paso esencial. De hecho, casi toda la investigación de la gente que trabaja en el filtro de Kalman no se enfoca en estas primeras 7 líneas, sino que se enfoca en esto. Porque de esto depende de que yo conserve lo relevante y descarte lo irrelevante. Y si yo descarto cosas relevantes, puedo hacer que esto diverja. Y esa es la etapa crítica. Entonces, el entender el importance resampling y qué cosa significa, uno lo puede ver intuitivamente a raíz de lo siguiente. Si nosotros queremos saber el valor esperado de una variable x, para la cual nosotros no conocemos su distribución, ¿ya? Entonces vamos a decir que x tiene una distribución de probabilidades f, pero no la sabemos, no la conocemos, porque nunca hemos podido hacer un histograma de todos los posibles valores de x. O sea, hay ciertos casos en el mundo real donde uno puede en el laboratorio tomar algo, hacerle muchas mediciones y sacar un histograma.
Pero hay muchos sistemas del mundo real en los cuales uno no puede tomar el robot y ponerlo en todos los posibles lugares de una oficina, porque simplemente sería algo que tomaría mucho tiempo y en la práctica uno no va a estar haciendo histogramas con un robot real moviéndolo, sino que uno lo va a poner y va a tratar de que el robot se mueva y que ese histograma se vaya construyendo a medida que el robot va avanzando. Entonces el punto es que hay un histograma que en la práctica muchas veces no lo tenemos y no sabemos cuál es esa distribución. Y esa es la distribución que queremos de alguna manera rescatar o recuperar. Pero nosotros podemos partir de una distribución propuesta. Entonces cuando yo decía el filtro de partículas, al principio nosotros decimos, pongamos las partículas en el espacio que representan al robot distribuidas de manera uniforme. En el fondo estamos haciendo un supuesto, estamos diciendo G es una distribución uniforme, bidimensional, ¿no es cierto? Puede ser 0, 1, punto y coma 0, 1. Entonces, nos movemos en un cuadrado de dimensión 0, 1 en el eje Y y de dimensión 0, 1 en el eje X. Esa es una posible propuesta. Pero no sabemos si realmente los robots se concentran por esta zona y nosotros, y una menor probabilidad por acá y menor probabilidad por acá. O sea, aquí hay como una posible distribución gaussiana sobre estos datos, que sería nuestra campana centrada en una cierta zona. Y esa sería la F que estamos buscando, pero no sabemos dónde está. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si a mí me preguntan cuál es el valor esperado de X, y yo sé cuál es la distribución de X, bueno, lo que yo haría es tomar el valor de ocurrencia de X, esta función se llama función indicatriz, o es 1 cada vez que X efectivamente está en ese lugar, y la multiplico por la probabilidad de estar en ese lugar, que es la función F. Ese sería mi valor esperado de cuántos elementos del conjunto X, o sea, del conjunto A, los elementos X del conjunto A están realmente en ese lugar. Tengo que, cada vez que ocurre 1, si está en el lugar correcto, lo pongo como 1, si no está, es 0, y lo multiplico por la probabilidad de estar en ese lugar. Ok, y aquí es donde viene el truco, o la magia de todo esto. Digo, bueno, yo no conozco F, así que voy a multiplicar por G y dividir por G. Ya, pero ¿para qué sirve esto si en realidad no hemos hecho nada? Estamos multiplicando por G y dividiendo por G es como multiplicar por 1. Entonces, yo voy a reemplazar esta F dividido por G por algo que se llama W, que es el peso. Hasta ahí, lo único que he hecho es cambiar este valor esperado, fíjense, por un valor esperado que lo estoy calculando sobre una distribución de probabilidades que se llama G. ¿Para qué cosa? Para una nueva función que se llama W multiplicado por la función indicatriz. O sea, en el fondo, calcular el valor esperado de algo que distribuye F, lo puedo reemplazar por calcular el valor esperado de algo que distribuye G, pero a la función yo la ponderé por unos pesos. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿esto a qué me va a llevar? Porque aquí estoy, de alguna manera, ficticia, asumiendo unos nuevos pesos, y para calcularlos ustedes vieron que yo tuve que dividir F por G, o sea, ustedes podrían decir, yo tengo que conocer F, y no lo sé, entonces, ¿cómo voy a sacar W si no conozco F? Lo que pasa es que en la práctica, ese peso, y ahí es donde está la gracia del filtro de partículas, es justamente la probabilidad de Z dado X. Y eso lo podemos ver de la siguiente manera gráficamente. Entonces, nosotros queremos encontrar cuál es la probabilidad de un cierto estado X. ¿Ya? El más probable está por acá, es X sombrero. Y este X sombrero distribuye de acuerdo a F. Entonces aquí es el más probable. La función la hice a propósito, no es gaussiana, es cualquier cosa. Y yo quisiera llegar a eso, a tener el histograma. ¿Sí? Le quería avisar que ya son la 1. Ya. Termino con esto, gracias por avisar. Entonces, yo no conozco esta distribución, así que lo que voy a hacer es voy a proponer una distribución, que es la distribución que aquí lamentablemente me está tapando, esto, no lo puedo mover, no me deja. No me deja escribir, pero esta curva de acá es la distribución G de X, y sigue por ahí. Y aquí estoy intencionalmente asumiendo una distribución totalmente distinta a F. Podría haber asumido una uniforme, pero no quiero asumir una uniforme. Entonces, cuando yo digo voy a asumir la distribución G, es porque yo estoy generando partículas hipotéticas que yo creo que distribuyen según G. Así que voy a poner todos mis
mis apuestas, que las voy a llamar X barra, las voy a poner por acá. La mayoría se concentran por acá. Y hay unas pocas que están por acá. Porque en realidad yo digo, creo que la distribución es así que... Entonces, después viene el paso del filtro, en el cual tengo que calcular cuál es la probabilidad de haber medido Z, dada mi posición X. Entonces, cuando yo calculo esa probabilidad, para estas partículas de acá, la probabilidad va a ser más alta, porque están efectivamente cerca del valor real. El valor real está por aquí. Hay un X que yo no conozco. Yo quiero llegar, y este es mi estimador, quiero que mi estimador converja al X real. Y entonces el sensor de verdad va a medir cosas que coinciden con las hipótesis que están por esta zona. Así que estos pesos, esto que está en la parte D, que ustedes leen, es esta razón. O sea, P de Z son los valores de probabilidad, que también los puedo ver como la división de F dividida por G. Es poco probable en este lado y muy probable porque esos son los valores reales de la distribución real, que no la conozco, pero... Entonces, aquí voy a tener coeficientes grandes. Y aquí, en cambio, la distribución real me dice que es poco probable medir un X en esta zona. Supongamos que tengo un X sub j ahí. La probabilidad de medir Z, dado que el X está ubicado en esa zona, es baja porque el mundo real no está en esta zona. Entonces, tienen poco peso. Entonces, ¿qué ocurre en la siguiente iteración? En la siguiente iteración se van a generar partículas nuevas que se van a concentrar en esta zona. Y unas pocas que van a estar por acá. Entonces, voy a tener unos ponderadores que son los W, que están hechos como F dividido por G, aunque yo no conozco F, pero que están escritos en función de esto, son equivalentes, como vamos a ver en la próxima clase, que generan nuevas hipótesis que predominan por esta zona. Entonces, si yo voy iterando, ¿qué es lo que ocurre? Que mi propuesta inicial, en una segunda iteración, va a pasar a ser una función que de repente anda por acá. Una G en la iteración 1 de X. Si vuelvo a iterar, me voy a dar cuenta que generé muchas hipótesis que andan por acá, y el F, que es alto, dividido por esta hipótesis, que también tiene un G alto, me van dando números más altos, ponderadores más altos, y por lo tanto me van corriendo la distribución propuesta. Esto se llama proposal, esto se llama target distribution, lo que yo espero alcanzar, y este es el proposal distribution, o distribución propuesta. Entonces, en cada iteración yo estoy generando partículas que van convergiendo hacia la distribución real. Y después puedo calcular el valor esperado de las partículas. Esa es la explicación como gráfica intuitiva de lo que está pasando adentro del filtro. En la próxima clase vamos a ver, digamos que al definir los pesos de esta manera, básicamente estamos generando una definición que corresponde a P de Z dado X, y que eso constituye la probabilidad de X distribuyendo como realmente debiese. O sea, en el fondo el conjunto de partículas está modelando la distribución de probabilidades y nos está dando como una especie de histograma a medida que vamos avanzando en cada iteración del filtro. Y al tener el histograma correcto podemos calcular el valor esperado correcto. Entonces, a diferencia del filtro de Kalman, el encontrar el estimador es básicamente encontrar el valor esperado de las partículas, ponderadas por su peso. Y como les digo, las partículas tenemos que generarlas en cada iteración, tenemos que generar unas nuevas, pero generarlas correctamente, dependiendo de su nivel de importancia o de la magnitud de este peso W. Si las generamos mal, esto no va a convertir. Y solamente, digamos, para terminar como última acotación, el filtro de partículas también es conocido como uno de los métodos de Monte Carlo. Existen filtros que se llaman filtros de Monte Carlo, pero es básicamente lo mismo, es el método del filtro de partículas. Y el origen de esta estrategia es una estrategia empírica. Si buscan un poquito en Wikipedia la historia del filtro de partículas o de Monte Carlo Methods, el nombre de Monte Carlo viene de los casinos de Mónaco y probablemente principalmente de Monte Carlo, y la historia cuenta, no sé si una parte será mito urbano o no, pero que los matemáticos que proponen este método a mediados de los años 50, que de hecho es anterior al filtro de Kalman, uno de ellos tenía un tío que era un ludópata, apostador de casinos. Entonces, por la relación que este matemático tenía con este familiar, empieza a ver cómo estaba apostando. Entonces, básicamente lo que la persona hacía en una
según dicen en el juego de la ruleta, era pararse al lado de la ruleta y mirar mucho rato cuál era el número que más, o los números que más se repetían, que tiene todo el sentido lógico. Entonces, si uno ve que hay un número que sale más seguido que otro, menos que o sea, uno debiese pensar que la ruleta está bien calibrada y que todos los números son igualmente probables, pero al parecer esta persona tenía su estrategia que era mirar qué números se repetían. Entonces, básicamente, al estar mirando, uno está haciendo el proceso de calcular P de Z dado el estado. O sea, estoy diciendo, esta probabilidad de ver algo es más frecuente que la probabilidad de ver otras cosas, por lo tanto, yo le voy a dar más peso a esos estados que a otros. Y de esa manera surge este método en el cual uno podría decir, inicialmente, la lógica me dice que yo debiera apostar a cualquier número de la ruleta, porque todos pueden salir con igual probabilidad. Pero cuando yo empiezo a ver que la ruleta, que la pelotita en la ruleta se va más hacia un lado que hacia otro, entonces tengo que cambiar mi estrategia y darle más peso a esos números, ¿cierto? A los números que salen más seguidos. Y esa es básicamente la estrategia que hay, que después se formalizó obviamente matemáticamente, y que no se usó por mucho tiempo porque el cálculo, como lo pueden ver en el ejemplo que está en Python, para el mismo problema, que es el problema de estimar la trayectoria de un avión, necesita de muchas partículas y la estimación es lenta, y comparado con el filtro de Kalman, no es muy conveniente. Entonces, cuando no había el poder computacional para realizar el algoritmo, no era la opción más considerada o más empleada, a pesar de que se sabía que existía. ¿Quiénes fueron los que trataron de usar estas técnicas? Y de ahí probablemente el nombre de filtro de partículas. Por un lado, los que estaban haciendo experimentos con energía nuclear y atómica querían modelar explosiones y en cierto momento prohibieron seguir haciendo detonaciones bajo tierra o bajo el océano de cargas nucleares. Entonces no les quedaba otra que tratar de simular muchas partículas que se movían y ver en promedio qué es lo que ocurriría si es que las fuerzas se van propagando entre partículas, etc. Y de ahí viene el otro nombre que tiene el método de partículas bajo esa connotación. Pero es un filtro de múltiples hipótesis, filtro de Monte Carlo, filtro de partículas, son más o menos sinónimos de la misma estrategia. ¿Y en qué momento tiene una resurrección este filtro? Probablemente en una combinación de dos factores. Uno que tiene que ver con la disponibilidad de mayor poder de cómputo. En los 90 empiezan a aparecer CPUs que tenían más de un núcleo. Y por otro lado, eso también facilita, digamos, el avance de la robótica móvil con computadores más compactos, en los cuales el robot no necesariamente, como les decía, puede funcionar bien bajo el supuesto de una sola hipótesis cuando el robot está en un lugar de oficinas o de múltiples salas que son iguales, porque por adentro, digamos, en un espacio interno no se puede usar el GPS, y muchas veces hay varias salas que se ven iguales, y finalmente el robot tiene que tener como una hipótesis de que puede estar en cualquiera de varios lugares, por lo tanto eso significa llevar más de una hipótesis. Y en ese sentido el filtro de partículas es más conveniente que el filtro de Kalman, porque el filtro de Kalman es una sola partícula, es el estado más probable. Y después, en los 90 también, digamos, y la primera década del 2000, es una década en la cual hay un auge en la investigación de estos filtros, tratando de hacerlos computacionalmente más eficientes, o de lograr híbridos que combinan varios filtros de Kalman con algunas hipótesis. Entonces uno tiene un banco de filtros de Kalman que se alimentan de una cierta cantidad de hipótesis iniciales que cada cierto periodo de tiempo se vuelven a refrescar o a renovar en base a las mediciones que se van haciendo. Entonces hay varios papers que ven los pros y los contras de estas combinaciones. Eso, yo les voy a subir a la página web del curso uno que resume la comparación tanto en términos de fórmulas como de resultados de estos métodos y de desempeño. El otro factor importante para el auge tiene que ver con el querer modelar cosas que no distribuyen de manera gaussiana. Ese es un problema, una limitación que tiene el filtro de Kalman, porque hace ese supuesto y cuando uno tiene partículas uno no está asumiendo ninguna distribución específica, sino que uno simplemente deja que las partículas evolucionen y vayan tomando la forma o vayan redistribuyéndose en cada iteración de acuerdo a la distribución real más probable.